¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí estamos bien, con mucho calor. Nosotros somos miembros de la Universidad Autónoma de Guerrero, trabajamos en el área de divulgación de la llamada por nosotros Universidad Virtual. Estamos ubicados en México, en el Pacífico mexicano, en la costa sur de México, cerca de un lugar que pues a lo mejor ustedes han oído hablar de él, que se llama Acapulco. Seguramente que muchos de nuestros compañeros que nos están viendo, que son paisanos nuestros, pues saben perfectamente de qué estamos hablando. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chilpancingo, que es la capital del estado. Y hoy vamos a continuar con nuestra plática, sabrosa plática. Vamos a platicar. No nos falta el café. Yo insisto que necesitamos el café o el refresco o algo, ¿no? Allá ustedes sí pueden tener sus refresquitos, café o algo. Hoy vamos a hablar de la escritura en Grecia. ¿Se acuerdan ustedes que terminamos de hablar de los fenicios y dijimos que el comercio que ellos hacían lo apoyaban en un alfabeto que no tenía nada que ver con con la estructura de cientos de signos de los egipcios y otros cientos de egipcios que tenían las gentes de la Mesopotamia. Ellos estaban más cerca de los mesopotámicos que de los egipcios, aunque tenían una relación comercial y eso. Y entonces desarrollan un alfabeto propio en donde cada signo era un fonema, es decir, un sonido, como nosotros, A, E, I, O, U, W, X, Y, Z. Bueno, entonces, esto lo van a llevar a Creta. Y Creta y Micenas ya tenían unas formas de escritura. Una se llamaba lineal 1 y la otra se llamaba lineal 2. La lineal 2 ya se ha podido medio interpretar, se puede traducir, pero la lineal 1 no hay quien entienda de qué se trataba. Y ellos mismos se dan cuenta que sus formas de escritura pues son muy difíciles. Entonces, ¿qué pasaba? Aquellas personas que sabían escribir, ¿cuántos eran? Pues no llegaban ni al 1% de la población. O sea, había un tipo que sabía escribir, que normalmente era un sacerdote o era un escriba, una cosa así. ¿Qué pasó? Hay una crisis muy grande. Se da una invasión de varios pueblos que se juntan y que se dedican al saqueo, una especie de piratas, pero no solo en alta mar, sino saquean países completos. Ellos se les conoce en la historia como los pueblos del mar. Entonces, saquean Creta, saquean la región de Tirinto y Micenas, el puerto de Tirinto, y se acabó todo. Las formas de escritura, los fenómenos culturales, todo. Pasa el tiempo, los fenicios empiezan a comerciar con todo mundo y a llevar nuevas formas de comunicación a través de su alfabeto. Y este alfabeto llega a Grecia. Entonces, vamos a ver una etapa que se llama ideográfica fonética. Ideográfica de aquellos signos que se convirtieron en ideográficos porque nos decían, cada símbolo tenía una significación, y fonética porque había que pronunciarla de determinada manera. Pero, ¿qué es lo que sucedía en Grecia antes de que se difundiera el alfabeto, este alfabeto fonético? Pues existía una cosa que se llamaba la cultura oral. ¿Cómo era la cultura oral? La cultura oral era que yo preservaba una serie de tradiciones, de costumbres, de mitos, y se los transmitía a los demás, y alguien seguía transmitiéndolos porque tenía la vocación. Hay un muy famoso transmisor de tradiciones. Fíjense bien que no le estoy diciendo escritor,
Hay quien lo pone como si fuera un poeta. Posiblemente tuvo alguna obra, pero por lo que lo conocemos por lo que reproducía que él había escuchado. De hecho, no podía escribir porque era ciego. Se llamaba Homero. Y nadie sabe a ciencia cierta dónde nació. Unos dicen que en Esmirna, otros dicen que en otra isla, en fin. El hecho es que Homero es un hombre que se dedica a la oralidad. ¿Qué es lo que hace? Homero se le va a conocer como un rapsoda. Se acompaña, por un joven que toca, que al parecer era un sobrino de él que lo acompañaba con una pequeña arpa, un laúd pequeñito. Y él era un hombre que no cantaba, tampoco estaba recitando como nosotros, sino estaba narrando. Y esta fusión a los que hacían esta función se les conocía como aedos. Y a los que lo acompañaban con su lira les decían rapsodas. De repente por ahí encontramos en la música culta la determinación rapsodia, ¿no? Como aquella famosa Rapsodia en Azul de Gershwin. Bueno, ¿qué pasaba? Aquel señor llegaba, se aprendía de memoria, no había libros, no había escritura, no había papiro, no había pergamino, no había escritura en barro, no, se lo tenía que aprender de memoria. Resulta que en el caso de la Ilíada, él es narrador, él es el Aedo que nos va a divulgar dos obras, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es una guerra que dura 10 años, de la cual él nos va a narrar solamente un mes, el mes final, pero resulta que la obra tiene 15.700 versos. O sea, un Aedo tenía que acostumbrarse a pensar, a ir recopilando esa información, a mantenerla en su cerebro para poderla divulgar. Más de 15.000 versos. Y después viene la Odisea, que es el regreso de Odiseo, que nosotros lo conocemos como Ulises. Hacemos un pequeño paréntesis, miren, por ejemplo, nosotros decimos la Ilíada. En realidad la Ilíada es el nombre que le ponen los romanos. Perdón, es el nombre original. La ciudad se llamaba Ilión, y de ahí viene el término Ilíada. Y luego vamos a tener la Odisea, que es el regreso de Odiseo, que nosotros lo conocemos como Ulises. Bueno, y nos va a narrar estas dos historias. Una es una historia que tiene, donde están incorporados semidioses, dioses, personajes como Helena, como Príamo, como Héctor, como Paris, en fin, Menelao, bueno, es larguísimo. Aquiles, ¿no? El mismo Ulises está incorporado ahí, Ajax. Entonces, hay una bola de personajes que son como prototípicos y que van a conformar la cultura helénica. Van a ser parte de la cultura helénica. Esa mitología que se va a crear en torno a ellos va a ser la base de la cultura helénica. Bueno, ¿qué pasó? Cuando llega la escritura, una de las primeras cosas que hacen los griegos es incorporar a aquel nuevo alfabeto algo que no tenía. Vocales, A, E, I, O, U, no tenía vocales. ¿Por qué? Porque todos los alfabetos que venían de aquella parte del mundo solo usaban consonantes. Cuando llega a Grecia, los griegos, lo enriquecen y le ponen las vocales. Y una de las primeras cosas que hacen
es que convocan a aquellos que han sido seguidores de Homero y les ponen Homéridas para que reproduzcan la Ilíada y la Odisea por escrito. Por eso hoy sabemos exactamente cuántos versos tenían. Esto va a ser el fin de una era, la era de la oralidad. Y vamos a entrar a una época en donde el grafismo, el grafo, la escritura, nos va a dar una información que, como dicen los chinos, alguna vez se los mencioné, la más leve, tenue tinta es mejor que la memoria más portentosa. Entonces, bueno, vamos a tener por fin vamos a tener un testimonio por escrito. Y entonces esta escritura se va a ir divulgando. Ahora, acuérdense ustedes, seguramente en sus clases de historia, desde la secundaria nos hablan de los griegos, etc. Los griegos no tenían un país como tal. Es decir, ellos vivían en un gran territorio al que llamaban la Hélade, y ellos se llamaban helenos. Pero, ¿qué eran las dos cosas que los unían? Nada más había dos cosas: que habían nacido en la Hélade y que eran los mismos dioses. Bueno, una tercera, hablaban griego, perdón. Esa habría que contemplarla. Esos tres, pero cada uno de estos grupos tenían su propio entorno. ¿De dónde sacaban esa costumbre? De la Mesopotamia. Los egipcios tenían un faraón, un rey. En la Mesopotamia había muchos. ¿Por qué? Porque construían ciudades-estado. ¿Qué pasó cuando llega el alfabeto? Pues que empieza a haber una intercomunicación por escrito entre las ciudades-estado, cambia totalmente la situación, los griegos empiezan a intercambiar muchos datos, mucha información, que fundamentalmente va a servir para cambiar la situación sociopolítica de la Hélade. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno de estos ciudades-estado, ¿no?, tenía una élite, que eran los dueños de las tierras, los dueños de los barcos, los dueños de las cabras y de las vacas, los dueños de los terrenos de siembra, y que además se autonombraban, ¿sí? Ellos eran la clase dominante. Se decían la aristocracia. ¿De dónde venía esto? De que aristoi significa el mejor. ¿Quién les dijo que eran los mejores? Ellos decían que eran los mejores. Y entonces le imponían al resto de los habitantes sus decisiones. Y como no había una unidad, nadie intercambiaba información, porque no había posibilidades de hacerlo, estos hombres abusaban, hasta que hay gentes como Hesíodo. Hesíodo es un hombre importantísimo, escribe dos cosas que son fundamentales, una que se llama Los trabajos y los días, y otro que es la genealogía de los dioses. En Los trabajos y los días, Hesíodo, que es el equivalente es un Homero posterior, ¿no?, dice que la justicia es totalmente corrupta, que los jueces aceptan dádivas de aquellos que se llaman los aristoi y que todos siempre resuelven en favor de ellos. Y uno de esos con los que hay esa pugna es con su hermano, que su hermano le quiere quitar las tierras que él siembra y que heredó. Y entonces Hesíodo nos cuenta toda la estructura de la justicia y de la política en sus trabajos y los días. Esto es muy importante.
La escritura por primera vez nos va a hacer una descripción de cuál es la realidad social de la era de... ¿Sí? Es decir, el alfabeto, además, bueno, una vez que ha llegado, los griegos le ponen su nombre, alfabeto. ¿De dónde viene? De que las letras en griego son alfa, beta, gamma, epsilon, digamma, zeta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya tienen su alfabeto, ya pueden escribir y por dejar constancia de cuál es la realidad. Hasta aquí le vamos a dejar ahorita, para dejarlos picados así como si fuera radionovela o telenovela, pero no hay drama, aquí no hay drama, aquí hay conocimiento nada más. Vamos a platicar de cosas que nos van a servir. Nos vemos la próxima vez.